así de análisis de costos, de producción, de productividad y de movilidad. Entonces, bueno, hay muchos autores que están analizando el territorio en un diálogo interdisciplinario con la geografía, la historia, la sociología, el derecho, y es un poco lo que intentamos hacer en estas jornadas, ya que pues es un problema que rebasa a una sola disciplina y además de ello trasciende la cuestión teórica. Hay múltiples teóricos, sobre todo occidentales, anglosajones, que están analizando las transformaciones del territorio en un contexto de globalización, de megaproyectos, como Neil Brenner, como como el famosísimo, perdón, se me fue, francés de la ciudad mercancía, Henry Lefebvre, que tenemos un seminario, tenemos a Harvey, tenemos a Singer, a Bellamy Foster, a Christian Topalov, a mujeres como son Vandana Shiva, Caroline Merchant. Sin embargo, lo que estamos intentando hacer es recuperar la teoría, pero desde nuestras condiciones como países latinoamericanos y sobre todo la vinculación que nosotros tenemos con el territorio, con la tierra y esa visión de producir el espacio. En este sentido hay autores muy importantes que también están analizando desde la crítica de la economía política, como Milton Santos, Emilio Pradilla, Ángela Biblia, Alicia Puelo, Emilio Duo, que ya, bueno, algunos ya fallecieron, Samuel Jaramillo, que bueno, tiene todo este estudio de la renta, y Marcos Saquet, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro tiene esta doble análisis de la teoría, pero también está haciendo un trabajo muy importante en la praxis con los pueblos y barrios originarios. Gracias, adelante. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar sobre las problemáticas del desarrollo urbano y su vinculación con el agua en la Ciudad de México, a partir de una investigación que hice en 2 años para la maestría de Sociedades Sustentables de la UAM. En esta investigación lo que quise responder en un primer lugar pues era una inquietud de muchos habitantes de la Ciudad de México que me encontré en el campo, en el territorio, cuando se hace un nuevo proyecto inmobiliario, una nueva plaza comercial. La primera inquietud de los habitantes es de qué forma va a afectar eso al suministro de agua de mi casa. Si se hace un nuevo complejo de condominios, si se hace un hospital, si se hace una escuela, cómo me va a afectar el agua. Y por lo general las manifestaciones públicas, las protestas, son de personas que están preocupadas porque ese nuevo proyecto inmobiliario les va a quitar el agua. Entonces yo lo que quise responder en un primer momento es cuál era el impacto o cuál es el impacto de esos proyectos inmobiliarios, si realmente producen un impacto en la calidad de vida y en el suministro de agua potable a los habitantes cercanos. Y bueno, eso me llevó a investigar tanto las relaciones pues de poder, sobre todo, entre el desarrollo urbano y los habitantes de la Ciudad de México. Voy a empezar entonces a exponer primero el tema del agua. Hay una frase de este filósofo Iván Illich que tiene un estudio muy interesante sobre, pues, podríamos decir como una historia política del agua, un repaso sobre las distintas formas en las que entendemos el agua, y tiene esta frase en la que dice: desde el principio me negaré a reconocer que todas las aguas pueden ser reducidas a H2O. O sea, preguntémonos qué es el agua. Nos han enseñado en la escuela que es únicamente, tiene esta composición química, que es un elemento necesario para la vida. Pero el agua no es solamente agua. El agua existe también en relación con los seres humanos, y como lo dicen otros autores como Jason Moore, pues el agua y los elementos de la naturaleza también pueden ser considerados agentes históricos. Es decir, lo que nosotros pensamos sobre el agua no ha sido lo mismo que otras civilizaciones anteriores a la nuestra han pensado, o incluso otras poblaciones actuales piensan sobre ello. Si yo veo esta botella de agua, pues pienso que es un elemento que me sirve para saciar la sed.
pero si acudo a un pueblo indígena en alguna parte de nuestro país, el agua no solamente va a ser este elemento que sacia la sed, sino también va a ser un elemento sagrado, una cosmovisión propia en la cual el agua es un ser vivo, el agua es un espíritu, el agua es un elemento que mantiene un ciclo ritual, que mantiene un ciclo de unidad, de comunidad para este pueblo originario, para este pueblo indígena. O también podemos pensar el agua como un elemento de higiene, que fue precisamente este agua como elemento de higiene que surgió durante el positivismo, el auge del positivismo y también de posturas positivistas dentro de la clase política mexicana, posturas higienistas de limpieza que llevaron a modificaciones urbanas muy grandes en la Ciudad de México. En ese sentido, pues el agua no es solamente agua, no es solamente su composición química, sino es una matriz de relaciones sociales, como lo son otros elementos de la naturaleza. Jason Moore también plantea en una de sus obras que pues, el carbón, que nosotros sabemos que es un combustible actualmente, o el petróleo, no es solamente el carbón tampoco. Para nuestra sociedad industrializada, conoció el carbón de otra manera, conoció el carbón como un elemento necesario para la producción de mercancías. Durante mucho tiempo estuvo en el subsuelo, no era nada para la sociedad humana. Después los requerimientos propios de una sociedad específica, de una sociedad capitalista, llevan a considerar el carbón como un elemento necesario para la producción y la reproducción del capitalismo y la producción de mercancías. Entonces, los elementos naturales no son solo elementos naturales, están situados históricamente. Por eso Moore va más allá y dice son agentes históricos, existen en un momento concreto determinado. El agua, pues, si la vemos así, esta es una mercancía, o es tratada como una mercancía por parte del sector empresarial. Esta agua la compré, me la vendieron, alguien está lucrando con ella, con el proceso de extracción del líquido y del embotellamiento, que es una mercancía. Entonces, el agua tiene distintas funciones y se puede entender de distintas maneras históricamente. Esto que les estoy planteando es estudiado por una teoría, que es la ecología política, un esquema de pensamiento que es la ecología política, que parte de ciertos presupuestos que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, que los cambios sociales y ambientales se determinan mutuamente, o sea, que la sociedad y la naturaleza no son entes separados entre sí, sino que formamos parte simultáneamente de la trama de la vida. La modernidad, digamos, el discurso de la modernidad es muy dado a los dualismos, cuerpo, el espíritu, la sociedad, la naturaleza, pero eso solamente está en las abstracciones, en la teoría. En el mundo concreto, la sociedad y la naturaleza se codeterminan mutuamente. Nuestro entorno natural de una u otra forma influye en la organización social y la organización social influye en las modificaciones en los entornos naturales. Pero eso tampoco es en abstracto. Las mejoras o las modificaciones en los entornos ambientales de ciertas personas o lugares conduce en muchas ocasiones a un deterioro de las condiciones sociales y físicas en otros. Por ejemplo, si en el tema del agua, las inundaciones, hay estudios recientes, hay un ingeniero antropólogo, Dean Chahim, que ha estudiado el sistema de drenaje de la Ciudad de México. Ha estado en campo con el personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, los ha acompañado cuando hay las inundaciones, grandes lluvias, y él ha advertido que las decisiones sobre qué zonas se inundan son decisiones políticas. O sea, hay personas que están tomando la decisión de que algunas zonas se tienen que cerrar con puertas para no afectar otras tantas. El centro histórico de la ciudad ha sido un lugar que históricamente se ha inundado muchas veces a lo largo del tiempo, pero esto no ha ocurrido en las últimas décadas.
porque hay un sistema de drenaje, un sistema de compuertas que sacrifica algunas zonas, de las zonas más pobres de la ciudad, para que las zonas donde reside el poder económico no sean afectadas. Esto fue muy claro en el año 2021, si no mal recuerdo, cuando se dieron las inundaciones en Tula, que murieron muchas personas, hubo hospitales que terminaron inundados, personas que fueron muy afectadas. Bueno, esa inundación de Tula fue una decisión política, no inundar a la Ciudad de México, desaguar todo el excedente de agua residual de las lluvias por el drenaje profundo hacia afuera de la ciudad, y eso llevó una afectación pues, de los más pobres que vivían en Hidalgo, para que no fueran afectados los habitantes de la Ciudad de México. En ese sentido, por eso se dice que los desastres naturales en realidad no son naturales. O sea, dependen de cómo esté organizada la sociedad, de cómo esté hecha la infraestructura. Algunos van a ser más afectados que otros en estos desastres, ¿no? Por eso no hay desastres naturales, sino que hay condiciones sociales que producen que algunas personas sean afectadas con motivo de algunos fenómenos meteorológicos. Y bueno, en términos éticos, la ecología política también aboga por una reconstrucción socioambiental democrática, es decir, una distribución equitativa del poder social sobre el entorno natural y el modo de producción ambiental más inclusivo. La ecología política también parte, hay algunos autores importantes como Martínez Alier, que nos habla de la distribución ecológica, que pues eso tampoco es natural, o sea, cómo estamos organizados en la sociedad, cómo se organiza la naturaleza y el agua tampoco es algo natural, sino que responde a ciertos patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a beneficios obtenibles de los recursos naturales. ¿Quién se beneficia y quién es afectado cuando extraemos ciertos recursos naturales? Y Héctor Alimona también nos plantea dentro de estos esquemas de ecología política que hay ciertos actores que se apoderan de los recursos mediante la exclusión de su disponibilidad a otros. Esto lo vamos a ver con mayor claridad cuando entra el tema del agua en la Ciudad de México. Pues en suma, la ecología política enfatiza las relaciones de poder en el acceso, distribución y apropiación de recursos, en este caso del agua. Considera que el medio ambiente y la sociedad se codeterminan mutuamente y plantea que es a través de los sujetos sociales y políticos que es posible hacer las modificaciones, los sujetos que resisten frente a estos esquemas de dominación y de poder. Si llevamos todo esto que estamos mencionando de la ecología política al agua, pues va a ser muy sencillo, ¿no? Entonces sabemos que la ecología política crítica del agua nos dice que el agua entonces es distribuida, es disputada, ¿no? Para meter esta agua en esta botella hubo que apropiársela y hubo que excluir de su acceso a otras personas, ¿no? Entonces así es la forma en la que ciertos actores se apropian, limitan, restringen o facilitan su acceso. Y respecto a la codeterminación, significa que el manejo del agua es diverso de acuerdo a los actores, a las instituciones económicas, políticas, jurídicas y sociales. Es decir, este manejo mercantilizado del agua es histórico también, es más o menos reciente, tiene pocos siglos, porque pues antes no se embotellaba, no se vendía el agua como un bien mercantilizable, pues, ¿no? O sea, esto es muy importante que entendamos que somos sujetos históricos. Estamos situados y que nada es natural o esencial, sino que responde a ciertas relaciones sociales. Esto pues me llevó a entender la ecología política del agua, a formar algunas categorías de análisis para trasladarlas al caso de la Ciudad de México. Estas categorías son la lógica de la productividad, la mercantilización, el acaparamiento y la privatización. Ahorita vamos a entrar a cada uno de ellos, pero parto de que la lógica productivista de lo urbano, de las ciudades, lleva a que se propicien estos tres esquemas de mercantilización, acaparamiento y privatización. Entonces, la mercantilización, en primer lugar, consiste en tratar el agua no como un bien común o público, sino como una mercancía sujeta a las reglas del mercado. Comprar, vender, lucrar con ella. La privatización es más específica, nos habla de que son cambiar el régimen de propiedad de un bien que era común o público. O sea, la privatización es más jurídica, por así decirlo,
porque es cambiar jurídicamente la propiedad de un bien que puede ser público, puede ser común, a privado, es decir, excluir de su acceso a otros mediante procedimientos legales. Y el acaparamiento, que significa cuando un grupo de actores puede decidir la forma en la que se gestiona el agua, pero sin necesariamente privatizarlo o mercantilizarlo. Es decir, en el acaparamiento, el sector privado o ciertos actores privados pueden decidir hacia dónde se distribuye, hacia dónde se canaliza y quién la utiliza de forma prioritaria, sin necesidad de privatizarla y sin necesidad de mercantilizarla, sino únicamente influyendo en el poder público, que es precisamente el caso de la Ciudad de México. Y bueno, la lógica de productividad significa que esta intensidad de la extracción del agua, pues estamos sacando más agua, ese es un hecho, estudiado incluso por la Comisión Nacional del Agua. Hay un estrés hídrico y hay un déficit, en el sentido de que estamos extrayendo más agua de la que se infiltra por los medios naturales. Pero eso se debe a esta lógica productivista que nos obliga a sacar más agua, de donde sea, de este mismo acuífero, de otros acuíferos en otras partes, en otros estados, en otras partes del país, para propiciar los procesos urbanos de producción de mercancías, los procesos del sistema capitalista. Y todo esto nos lleva a un reordenamiento hídrico territorial, que es que esta base física territorial que sirve para el abastecimiento de agua en una ciudad se va expandiendo al mismo tiempo que la ciudad crece, al incorporar nuevas reservas o al aumentar la intensidad de las existentes. Es decir, se tienen que perforar nuevos pozos para la intensidad en la que de construcción, la intensidad urbana que existe en una ciudad. Se perforan más pozos dentro del mismo territorio, pero al mismo tiempo se expande. Es decir, hay trasvases de un acuífero de otra zona, se trasvase el agua hacia la Ciudad de México. Por ejemplo, Perló y González, que tienen un libro que se llama Las guerras por el agua, no lo recuerdo si dicen en la Ciudad de México, el Distrito Federal, ya tiene tiempo este libro, nos hablan de que en realidad el manejo del agua es una región hidropolitana, es una región artificial en el sentido de que fue creada por el ser humano, por gobernantes, por actores políticos, en el cual no solamente está incluido el acuífero de la zona metropolitana que abastece a la Ciudad de México, sino también acuíferos de otras cuencas, de la cuenca de Tula, la cuenca de Lerma, que son las que abastecen al final a toda la zona metropolitana, pero principalmente a la Ciudad de México. Es decir, esta es una expansión hídrico-territorial. No solamente se expande las zonas urbanas, sino también los sistemas que permiten que crezcan las ciudades. Necesitamos el agua para generar las ciudades, ¿no? En ese sentido, pues nos devuelve al tema del agua como agente histórico, porque el agua ya no es pensada como un elemento necesario para la vida, sino que en cierto sentido el agua podría ser considerada como el petróleo, es decir, es un combustible utilizado para el crecimiento de las ciudades, un combustible utilizado para la creación de energía, ¿no? O sea, el hecho de que haya plantas hidroeléctricas en el mundo significa que el agua es utilizada de otras maneras que no son solamente para el consumo, sino que son utilizadas como combustible. Y eso es por los requerimientos de una sociedad industrializada en su conjunto, ¿no? Entonces, a eso nos referimos como el agua como agente histórico. Y bueno, dentro de la historia de la Ciudad de México, este proceso de expansión urbana no ha sido pues inocente, no ha sido casual, sino que ha pasado por encima de muchas personas, ha pasado encima de muchas personas y de muchas comunidades. Esto es lo que llamo aquí las luchas por el agua. O sea, la Ciudad de México vive en una paradoja, en el sentido de que estamos en una cuenca, que al inicio era una cuenca cerrada, después se abrió, porque se crearon grandes sistemas de drenaje porque la ciudad se inundaba. Es un problema que ha tenido desde la época prehispánica las grandes inundaciones, porque estamos asentados
sobre 5 grandes lagos. Al final la ciudad es eso, está sentada sobre lagos, sobre ríos, etc. Entonces uno de los grandes problemas es las inundaciones. Con la colonia se crearon pues los primeros sistemas que expulsaban el agua de esta cuenca para evitar las inundaciones, hasta llegar al drenaje profundo, que son sistemas, al túnel emisor oriente, que son sistemas enormes, costosísimos, que expulsan las aguas residuales, y las aguas, cuando llueve mucho, las sacan hacia Tula, ¿no? Que bueno, ahí hace poco me enteraba de otro problema socioambiental. Todas estas aguas que se captan, que se van por el drenaje profundo, se van a una planta de tratamiento que está en Atotonilco, en Hidalgo. Y resulta que los lodos, que es propiedad de Carlos Slim, además, resulta que los lodos que generan esa planta de tratamiento han traído una gran cantidad de moscas a una comunidad que vive a un lado donde está la planta. Entonces la gente de ahí no puede cocinar, no puede comer, no puede dormir, los niños tienen infecciones porque es una cantidad impresionante de plaga que existe en esa zona desde que empezó a funcionar esta planta de tratamiento de Atotonilco. Entonces, ese beneficio ambiental, por así decirlo, que recibe la Ciudad de México porque se vayan las aguas a otro lado y no nos inundemos y que haya un tratamiento y que esas aguas tratadas sirven a distritos de riego para campesinos en Hidalgo, está generando una afectación también ambiental a una comunidad específica en Hidalgo, ¿no? Y siempre ha sido así. O sea, las historias que les voy a comentar pues son historias en las cuales algunos se han visto beneficiados por ciertas obras de infraestructura. Esta es una de las primeras que está en la imagen del acueducto de Santa Fe, que se creó durante la colonia. Y estoy buscando aquí unas citas de un libro. Este acueducto captaba el agua de la sierra del desierto de los Leones. Los relatos dan cuenta de los conflictos que surgieron alrededor de esas obras. La historia del acueducto de Santa Fe es aleccionadora. El registro histórico narra la defensa que sostuvieron los indígenas del lugar para mantener el abasto de agua. Las súplicas que sostuvieron frente a los representantes de la corona no tuvieron éxito, frente a una necesidad creciente de agua en la ciudad capital desde ese momento. El inicio de obras de un acueducto para sustraer el agua de su comunidad fue evidencia de la derrota en la colonia. Después, las haciendas, hacienda de Xico en Chalco, que esto también, o sea, esta historia de Chalco nos la acaba de comentar este ingeniero que les comentaba. Esta sobreextracción de agua hace que la ciudad se hunda, pero hay zonas que se hunden más rápido que otras. Entonces, la sobreextracción histórica que se ha hecho en Chalco con baterías de pozos para abastecer a otras zonas de la ciudad explica de una u otra forma las recientes inundaciones, que terminó haciendo como una especie de cuenco que hace difícil el bombeo de las aguas, favorece que queden estancadas, y eso tiene que ver con lo que está pasando hoy día. Es decir, la extracción histórica de agua de Chalco ha llevado a la tragedia que ocurrió hace algunas semanas que todos conocemos, ¿no? Pero esto empezó en algún momento con estas grandes haciendas. Entonces, aquí nos dice, la hacienda de Xico fue adquirida por los hermanos Noriega al término del siglo XIX, al igual que otras haciendas de Chalco. La cercanía de estos hermanos Noriega con el dictador Porfirio Díaz fue determinante para acceder al agua. No solo les autorizó modificar los cauces de agua, sino también enderezar su trayecto, modificarlo para que llegaran a las haciendas. Las modificaciones de ese entorno fueron en detrimento del poblado de Xico. Entonces no importó desecar una fuente alimentaria de vital importancia por la disponibilidad de peces, aves y pequeños mamíferos. Es decir, se le quitó la fuente de subsistencia a la comunidad que estaba aquí para favorecer a hacendados con el favor de Porfirio Díaz. Esta es una fábrica que también produjo conflictos a inicios del siglo XX en la zona también de Tlalpan, en la fábrica de la Fama de Tlalpan, por Santa Úrsula Chico. Entonces, aquí lo que vemos es que siempre hay impactos diferenciados.
los beneficios y en los costos ambientales. Hay datos muy concretos que se han hecho a través de encuestas, de trabajos de investigación. En la Ciudad de México, si bien tenemos una situación en la cual la mayor parte de los habitantes está conectado a la red, es decir, tiene conexión de tuberías hacia su casa, pero eso no significa que efectivamente tenga un buen servicio y tenga un servicio constante. En esta encuesta nos dice que de 44 de 100 personas entrevistadas en esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, 45 de cada 100 están insatisfechas por la calidad del agua, 77 de cada 100 reprueban su grado de potabilidad, es decir, llega el agua pero llega de mala calidad. Y esto también es muy reciente. En la Ciudad de México hay un consumo promedio por habitante de 123 litros. Sin embargo, pues no es igual en toda la ciudad. En zonas de Iztapalapa hay un consumo diario de 6.76 litros a 75 litros. En Miguel Hidalgo, Cualcimán, Obregón, pero en otras zonas de mayor poder adquisitivo, de mayor nivel económico, los consumos de agua pueden llegar hasta los 670 litros de agua por día, por habitante, ¿no? Entonces, Iztapalapa 7 litros por día, Miguel Hidalgo, zonas ricas de Álvaro Obregón hasta 670 litros por habitante por día. O sea, es un exceso, y por eso pues cuando vienen estas campañas que nos dicen cuida el agua, las personas más pobres de la ciudad son las que más cuidan el agua porque saben lo que es no tenerla, saben lo que es almacenar el agua en los tambos, saben lo que es esperar las pipas, saben lo que es cuidar el agua porque no la tienen o porque tienen poca. Estas campañas deberían ir dirigidas a los mayores consumidores de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esta gestión del agua, como les decía, en esta paradoja de luchar primero contra el agua, evitar que nos inundemos, saquemos todo el agua, y luego decir, bueno, pues no tenemos suficiente agua porque estamos creciendo mucho esta ciudad para algunos cuantos, entonces vamos a traer agua, vamos a luchar por el agua y entonces vamos a traer el agua de donde sea, y por eso se hicieron el sistema Lerma-Cutzamala, y bueno, hay otros proyectos actuales que pretenden traer agua todavía de otras cuencas, ¿no? De seguir, o sea, de Hidalgo, Estado de México, incluso de Michoacán traemos agua para abastecer algunas zonas de la ciudad. Esto pues, hay un mito griego en el que resumo esto, que es, pues sabemos que en los mitos griegos los dioses son castigados por hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, había uno que se llama Tántalo, que su castigo era estar pues bajo un árbol con el agua hasta la barba, pero no podía acceder al agua. Se los voy a leer porque es un fragmento de la Odisea. Dice: vi asimismo a Tántalo, el cual padecía crueles tormentos. Estaba de pie en un lago cuya agua le llegaba a la barba. Tenía sed y no conseguía tomar el agua y beber. Cuantas veces se bajaba el anciano con la intención de beber, otras tantas veces desaparecía el agua absorbida por la tierra. Cada vez que intentaba ver el agua, su castigo era que desaparecía esa agua. Ese parece que es la maldición para muchos de la Ciudad de México en la época de lluvias. El agua cae, pero como no tenemos sistemas suficientes para captarla, tratarla, toda ella se va expulsada a afectar a otras personas en Hidalgo. Y también otro dato que da otro investigador: el agua que traemos, Luis Miguel Robles Gil, el agua que traemos de otras cuencas apenas se alcanza para sustituir el agua que en teoría se va en fugas. Hay varios datos que nos dicen del 15, 20, 30% del agua de Ciudad de México potable se pierde en fugas. Y ese porcentaje es muy similar al agua que traemos del sistema Lerma-Cutzamala, ¿no? O sea, el agua que traemos termina perdida otra vez en el subsuelo y no podemos acceder a ella. Bueno, vamos a acercarnos ahora ya a analizar, teniendo este contexto, cuál es la situación actual del agua y los desarrollos inmobiliarios en Ciudad de México. Para esto, pues nada más hacer algunos apuntes sobre las características de la ciudad actualmente, con otras ciudades latinoamericanas, a partir de este texto de Pradilla, que es un autor importante que mencionaban al inicio.
que, bueno, la Ciudad de México tiene esta coexistencia de grandes áreas urbanas con zonas rurales. O sea, la Ciudad de México, digamos que para muchos pueblos, el término Ciudad de México es una ofensa, una imposición, porque no toda la Ciudad de México es urbanizada, no toda la Ciudad de México es urbana. La mayor parte del suelo en la Ciudad de México es suelo de conservación, es territorio de los pueblos y barrios originarios, o son núcleos agrarios comunales o ejidales, es decir, hay bosques, hay manantiales, hay ríos vivos todavía, como el río La Magdalena Contreras. Entonces, cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México en 2017, ahí que antes nos llamábamos Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, pero pues siempre se vio como con cierto recelo, porque pues de una u otra forma terminó por invisibilizar toda esta diversidad territorial de la ciudad, que no es meramente una ciudad en términos urbanos, sino que hay otras formas de organización, de convivencia, hay muchas áreas verdes, bosques, etcétera, en la ciudad. Y justamente es una de las características de estas ciudades latinoamericanas, la convivencia de estas zonas rurales, pueblos indígenas originarios, con zonas más urbanizadas, ¿no? Colonias de vivienda popular, muchas de ellas asentamientos irregulares o que tienen problemas para acceder a formalidad en sus escrituras y demás. Una ciudad que se presenta a sí misma como competitiva, sustentable. Al menos en el 2017 ese era el discurso que tenían los gobernantes, todavía con Mancera prevaleció ese discurso. Actualmente hay un discurso muy centrado en el turismo, en la turistificación, que es similar, o sea, hacer la Ciudad de México competitiva. ¿Competitiva para quién? O sea, para que la vengan a visitar. ¿Quiénes la vienen a visitar? Pues, o sea, turistas extranjeros, etc. Y eso pues también de una u otra forma afecta a las condiciones sociales de los habitantes de este territorio. También en los últimos años se han construido grandes torres, Mítico, ahorita vamos a hablar de ese caso, pero bueno, en Reforma, plazas comerciales y demás, ¿no? Un incremento acelerado de plazas comerciales del año 2000 a 2016, cambios de uso de suelo, de cambio de uso industrial. O sea, la Ciudad de México dejó sus zonas industrializadas para ser una ciudad terciaria de servicios, y esta construcción de grandes corredores viales también es una característica donde alrededor de estos corredores viales se construyen buena parte de los grandes desarrollos inmobiliarios y procesos de financiarización, es decir, que la vivienda ya no es vista como un hábitat, como un lugar donde desarrollo mi vida, donde tengo una familia o convivo con personas cercanas, sino que la ciudad es vista como un insumo financiero, es decir, como un elemento especulativo. Yo adquiero viviendas no para vivir ahí, sino para rentarlas, para venderlas, etc. La vivienda como una mercancía, como todo es absorbido por el capitalismo en tanto mercancía. Esto trae varias consecuencias, hay procesos de desplazamiento de los habitantes, incremento de la renta del suelo. O sea, vivir en Ciudad de México es muy caro, rentar viviendas en la Ciudad de México es muy caro, hay una fragmentación socioespacial de la ciudad, pues es muy notorio, las zonas de mayor ingreso y de menor ingreso en la ciudad. Ahora vamos a vincular estos dos aspectos, entendiendo la Ciudad de México, con ciertos instrumentos. Yo soy abogado además, entonces me centro a veces en mis pláticas o en mis investigaciones en temas legales, en el sentido de cuáles son esos instrumentos que han permitido que este nuevo sector, o sea, hablamos primero de las haciendas, ¿no? A inicios del siglo XX, que son los que estuvieron acaparando el agua, etc. Nuevas colonias nacientes. Xochimilco, si ustedes son de Xochimilco, van por allá, o si alguna vez van por Calzada México-Xochimilco, ahí se ven como unas torres pequeñas, que es el acueducto, son los respiraderos del acueducto, que a inicios del siglo XX pues llevaron a la desecación de los manantiales de Xochimilco para la naciente colonia Condesa. Entonces fue una gran obra que surgió del Porfiriato y que surgió también, por eso les digo, el agua como agente histórico e ideológico, a partir de ideas higienistas. O sea, lo que se buscaba era el agua de mejor calidad. Entonces la gente cercana al gobierno de Porfirio Díaz contrató a un científico, Antonio Peñafiel, para que investigara cuáles eran las aguas más puras de la Ciudad de México. O sea, ese pensamiento higienista ideológico
llevó a que fueran a investigar y encontraron el agua de Xochimilco y dijeron: estas aguas, hicimos estos estudios, es muy buena agua, vamos a llevar esta agua de Xochimilco hacia la Roma y la Condesa para que se abastezcan allá de agua. Eso fue a inicios del siglo XX. Llegamos al 2017, está sobreextraída el agua, se empieza a hundir, hundimientos diferenciales, y digo 2017 por el sismo. O sea, la tierra de Xochimilco es inestable y es más susceptible a ser afectada por estos fenómenos sísmicos, ¿no? Entonces, por eso se afectó más, entre otras razones, esta zona por la sobreextracción del agua. Entonces, por eso les decía al inicio, no hay catástrofes naturales, sino hay humanos produciendo catástrofes naturales, en todo caso, ¿no? O actores políticos, económicos, produciendo catástrofes naturales. Entonces, bueno, mezclando, les decía, bueno, son las haciendas anteriormente. Entonces, yo en mi investigación parto de que quienes definen actualmente los usos y destinos del agua es el sector inmobiliario, los que hacen estos grandes edificios, las plazas comerciales, las torres de oficinas y demás. ¿Y cómo lo hacen? Entonces mi pregunta era, bueno, vamos a responder cómo lo hacen, a través de qué instrumentos legales y a través de qué instituciones. Entonces tenemos por un lado instituciones de carácter local, que está el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que emite dictámenes de factibilidad, y instituciones del carácter federal, que es la Comisión Nacional del Agua, que emite estas concesiones de agua. Y esto tiene que ver con la ecología política, porque cada uno de estos instrumentos responde a las categorías que les mencioné. O sea, la concesión es un proceso en el cual el agua se considera como una mercancía. Ahorita voy a entrar en ese tema. Y los dictámenes de factibilidad producen el acaparamiento del agua, es decir, no se privatiza el agua, pero sí permite que los privados definan hacia dónde se canaliza. Entonces, al analizar dictámenes de factibilidad del 2018 al 2022, que están contenidos en algunos documentos legales que son opiniones de impacto urbano, o sea, yo lo que hice fue estudiar los grandes proyectos, que son los que legalmente se consideran así, que son los que son de vivienda de más de 10.000 metros cuadrados de construcción y mixtos o comerciales de más de 5.000 metros cuadrados, que es lo que legalmente se considera para efectos de la investigación, el reglamento de construcciones, como grandes construcciones. Entonces analicé los dictámenes de impacto urbano, que es donde vienen los detalles de los proyectos, y me di cuenta de algunos datos, que en la mayoría el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para dar el permiso, por así decirlo, de agua a un nuevo proyecto, pide medidas de mitigación, es decir, le dice al inmobiliario, sí puedes hacer tu nuevo proyecto, pero tienes que hacer algo por el entorno inmediato, ¿no? Entonces, estas son las medidas de mitigación. La mayor parte de ellas eran sustitución de tuberías, ¿no? Es muy curioso este tema de la sustitución de tuberías, porque muchas veces no pasa el agua por esas tuberías, pero el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como tiene esta lógica productivista y tiene esta lógica ingenieril meramente, dice, bueno, pues si modificas la tubería, a lo mejor en algún momento va a llegar el agua, ¿no? No se fija cómo va a afectar a los habitantes cercanos, no se fija si va a haber disponibilidad de agua, lo que le importa al SACMEX es la tubería, la infraestructura hídrica meramente. Y otra cuestión que en mayor medida solicita el SACMEX es la perforación de pozos nuevos. En la Ciudad de México hay una veda para construcción de pozos. Los científicos de esa época y el gobierno de esa época, de 1957, si no mal recuerdo, bueno, en los años 50, dijeron, la Ciudad de México se está hundiendo aceleradamente, ya no podemos seguir así, entonces ya no podemos sacar agua de más pozos. Entonces vamos a poner una prohibición para que ya no se alumbren nuevos pozos, ya no se va a poder sacar agua en nuevos pozos, nada más nos quedamos con los que ya tenemos, y por eso esa fue una de las razones por las cuales tenemos el sistema Lerma-Cutzamala, porque se dijo, bueno, de este acuífero nos estamos uniendo, por ejemplo, el Ángel de la Independencia. Ustedes han visto que tiene estas escalinatas, ¿no? Bueno, pues el Ángel no empezó con esas escalinatas, están así porque se ha estado hundiendo, ¿no? Y así como se ha ido hundiendo aceleradamente el resto de la Ciudad de México en la zona central. Por eso ha sido un reto restaurar la Catedral del Zócalo, porque también nos estamos hundiendo.
O sea, la ciudad se hunde anualmente, ¿no? Algunos centímetros. Entonces, en la década de los 50 se dijo ya no vamos a alumbrar nuevos pozos. Eso no se ha cumplido, por supuesto, y nos seguimos hundiendo. Y uno de los primeros en incumplir esa medida pues es el sistema de aguas de la Ciudad de México. Cuando llega un inmobiliario y dice quiero hacer un edificio de 500 viviendas, una megatorre de 40 pisos, el SACMEX le dice sí puedes, pero perfórate un pozo. Y entonces le dice al inmobiliario, dóname un terreno para que aquí se haga un pozo. Ese pozo formalmente es del SACMEX, o sea, es del gobierno, es del Estado, pero materialmente esa agua de ese pozo pues sirve principalmente para abastecer a ese nuevo gran proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, de este análisis que se hizo de estas 143 opiniones o documentos legales, en 18 SACMEX le dijo al inmobiliario, tramita tu pozo ante Conagua. Y bueno, aquí están algunos datos sobre estos pozos que se han estado construyendo, que pueden ver pues son principalmente megaproyectos de viviendas, 735 viviendas, 892 viviendas, departamentos, pero pues tampoco son de vivienda social, ¿no? O sea, son viviendas para cierto estrato económico ubicado en ciertas partes de la ciudad, en Ampliación Granada, Coajimalpa, sobre Periférico, San Miguel Hidalgo, el Paseo de la Reforma. El total de volumen que el SACMEX le dice a los inmobiliarios, son 19 proyectos inmobiliarios, ¿no? De pozos, y SACMEX le dice, tramita ante Conagua tantos metros cúbicos de agua para que se abastezca el proyecto. El total en litros son estos 5.834.936.000 litros, que nos da este total de litros diarios de consumo de 19 proyectos inmobiliarios que tiene permitido, o que el SACMEX le dijo, eso es lo que se requiere para tus proyectos, ¿no? Si nos vamos a ese dato de cuántos litros por persona tenemos en la Ciudad de México, pues varios miles se podrían abastecer del consumo de solo 19 proyectos, ¿no? ¿Cómo le hace el SACMEX para sacar estos dictámenes de factibilidad? Pues por lo general son áreas técnicas, operativas, de menor jerarquía del SACMEX, va al sitio, o sea, ¿cómo le hace el SACMEX para decir al inmobiliario, perfórate un pozo, ¿no? Pues mandan a personal operativo a revisar la zona, revisa la tubería existente, o sea, en los que yo alcancé a analizar no hay revisión de la disponibilidad, hacen una reunión entre varias áreas y dicen, bueno, pues vamos a abastecer de agua con tantos litros a este nuevo proyecto, porque es lo que nos está pidiendo el inmobiliario. Además, el inmobiliario pone un estimado y el SACMEX se adecúa a ese estimado. Y muchas veces el SACMEX se basa en prejuicios y sentido común para determinar cuáles son las problemáticas del agua, cuál es su postura sobre el agua y cómo le hace para otorgar estos dictámenes. Hubo una ocasión, ahorita se los voy a leer, hicimos una manifestación en SACMEX con la organización, con el Frente de Pueblos de la Náhuatl, y tuvimos la oportunidad de sentarnos con los directivos y con las personas que emitían estos permisos. Y pues nosotros le planteamos varias cosas, ¿no? Les dijimos, oigan, primero, no se puede estar perforando pozos, nos estamos hundiendo. Segundo, sus dictámenes no están fijándose en la disponibilidad de agua, no estás viendo cómo vas a afectar a los nuevos desarrollos, a la gente que ya vive ahí. Y bueno, les voy a decir más o menos cuál es la postura. Este es del titular de la Dirección de Verificaciones, que es el que da el permiso para que se conecten al agua potable, que fue Juan Manuel Marcos Martínez. Y él dice, bueno, la ciudad va en un crecimiento constante, no solamente en materia de particulares, sino de la población. O sea que la población en colonias es la que ha ido creciendo y eso es lo que hace que haya este déficit de agua. Dice, la ciudad va creciendo todos los días, el crecimiento poblacional hace que la disponibilidad que se tenía en un momento, en el transcurso del año ya no sea la misma, la población va creciendo. Eso es lo que dice este funcionario. Y dice, por eso es que sacamos estas factibilidades y estos documentos.
para amortiguar un poquito el deterioro de la red hidráulica a través del tiempo. Esta parte está interesante, dice, como ustedes saben, el gobierno no tiene recursos propios, no tiene dinero, todo recurso que cae es a través de los impuestos, derechos que se generan a través del factor económico. Estas recaudaciones vienen etiquetadas para diversos procesos. Es por eso que estos inmobiliarios están condicionados a hacer reforzamientos hidráulicos, porque tenemos que mitigar esta nueva infraestructura que necesita un cambio. Y estos cambios son los que nos permiten evitar las fugas en la ciudad. Entonces, si vemos el planteamiento de los directivos de SACMEX, el problema principal, central, es la población. Están haciendo mucha gente y entonces por eso hay menos agua. Pero si nosotros analizamos los datos que les di al inicio, eso podría ser cuestionable en el sentido de que sí puede haber más población, pero hay unos que se están quedando con toda el agua, o la mayor parte de ella, y otros que no están recibiendo nada. Además, en sentido estricto, la Ciudad de México va a la inversa, ha dejado de crecer poblacionalmente y va en un decrecimiento poblacional a la larga. Para 2050, 2060, los datos, las proyecciones de los institutos de población de nuestro país nos dicen que va a la baja. Lo que está creciendo es la zona metropolitana, pero en sí mismo la Ciudad de México va a la baja. Entonces, no es un problema estrictamente poblacional, sino un problema organizativo. Hay personas que están recibiendo más agua, mientras otros no están recibiendo nada. Pero el SACMEX, ellos piensan que es poblacional, y también por eso es una cuestión de género. En algunas manifestaciones hay mujeres a las que el SACMEX, cuando las mujeres salen a la calle a manifestarse, el personal operativo les dice, pues ¿para qué tienen tantos hijos? Así textualmente se los dice el personal de SACMEX. Es decir, también es un problema de género, la concepción que tiene el personal de SACMEX es de género, y está, pues no es científico en sentido estricto, porque no está dándose cuenta de los datos concretos reales, de las diferencias de consumos que existen en la ciudad. Y ahí me hago a lo mejor un paréntesis sobre otra categoría desde la ecología política, que es la escasez. Para la ecología política la escasez es siempre relativa, ¿sí? O sea, cuando hay escasez en la Ciudad de México, preguntémosles a estos que tienen consumo diario de 690 litros de agua, si ellos tienen escasez. Si tú tienes la capacidad económica, porque no te llega el agua por medio de la llave o por medio de los tubos, cuando hay escasez, puedes pagar una pipa, y entonces en sentido estricto, esa familia de mayores ingresos, o esa plaza comercial, o ese gran proyecto inmobiliario, o las concesiones, o la cervecera. El mayor consumidor de agua en la Ciudad de México es una cervecera, que tiene una concesión desde hace mucho tiempo. Es Moctezuma, no recuerdo, creo que sí, ahorita lo checamos en los datos, ¿no? Es la que tiene la concesión para el volumen más grande de agua en la Ciudad de México. Ellos no tienen escasez. Si faltara el agua en la red, podrían comprar pipas por todos lados y con eso mantener su producción, ¿no? Entonces la escasez desde la ecología política es relativa a la posición económica, social y política de los actores. No hay como tal la escasez de Ciudad de México. Eso desde la ecología política no existe. Existe la escasez de algunas personas, de algunos sectores, y la abundancia de otros, en contraste. Bueno, entonces en la investigación pues también analicé algunos estudios de caso como para probar estas afectaciones en concreto, ¿no? A través de información documental principalmente. Ustedes saben que en Joco, y bueno, aquí están las compañeras también que vienen de la Asamblea Ciudadana del Pueblo Joco, que están aquí con nosotros, que bueno que nos acompañen, pues que se hizo este megaproyecto que se llama MIT, ¿no? Es interesante también ver lo que pensaban los arquitectos sobre este proyecto. Dice el arquitecto sordo, Madalena, dice: el proyecto de Mítica va a ser realmente como la vida del futuro tiene que ser en la ciudad. Tiene departamentos, tiene comercio, tiene entretenimiento, tiene oficinas, o sea,
puedes realmente trabajar, vivir, entretenerte sin tener que moverte de aquí. Eso lo dice el arquitecto que hizo eso. Aquí la respuesta es, bueno, pues sí, pero la cuestión de quiénes son esos que van a estar ahí y de qué forma el resto de la ciudad es afectada por la obra es irrelevante para este arquitecto y para los inversionistas, ¿no? Porque lo que quieren ellos es una ciudad chiquita donde nadie los moleste, básicamente. O sea, excluir a todos, tener su gueto y excluir al resto de la ciudad de su proyecto mítico. Bueno, Joco es un pueblo originario, es uno de los casi 200 pueblos y barrios reconocidos en la Ciudad de México, está en la demarcación territorial de Benito Juárez. Mantienen festividades propias de pueblos originarios, las de San Sebastián Mártir y la del Santo Jubileo. También cuenta con diversas formas de representación tradicional, comunitaria, como la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco. La construcción de la Torre Mítica comenzó en el año 2011. Actualmente pues es la torre más grande de la Ciudad de México, que pretende ser desbancada por otro proyecto inmobiliario que ya con agua ya le dio 2 concesiones de agua, que es un proyecto que se llama la Torre Reforma Colón, que también ahí quieren hacer una torre todavía más grande que Mítica. ¿Cómo obtuvo el agua Mítica? Bueno, pues hizo la solicitud, como lo hacen los inmobiliarios, se le hizo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México le dijo que sí era posible otorgar el servicio de agua potable, pero que tenía que llevar a cabo la donación de un terreno de 250 metros cuadrados para perforar un pozo profundo que abastecería el proyecto. Esa donación en realidad nunca ocurrió. Lo que existe actualmente es un contrato de comodato. Un comodato es cuando yo le doy un bien a otra persona de forma gratuita. Mantengo la propiedad, pero le permito a otra persona ocuparlo. Entonces es como un arrendamiento, es como si yo rentara un departamento, pero sin cobrarle al inquilino, ¿no? Eso es un comodato. Entonces, Mítica nunca donó el terreno, todavía tiene la propiedad del terreno donde está el pozo, pero hizo un comodato como para simular el acto jurídico. 10 años después de que fueron aprobadas estas medidas de mitigación, que fueron desde el 2009, en 2019 el gobierno de la ciudad hizo una consulta para preguntar la opinión de la población sobre el pozo y sobre estas medidas de mitigación. A mediados de diciembre del año 2019 comenzó ese proceso de consulta vecinal. La empresa realizó encuestas, entrevistas, módulos informativos. En la evaluación de impacto social de la misma empresa de Mítica, de Fibra 1, se dice que en la primera vuelta hubo un rechazo mayoritario, pero mágicamente en la segunda vuelta ya había una mayoría a favor de los encuestados a favor de ese pozo. Y al final se emitió una recomendación en la cual solamente se dice que esa agua extraída debe ser para abastecer a la colonia de Joco, que está mal dicho, pero así lo dice el pueblo de Joco, pero así lo dice el documento, ¿no? Bueno, entonces, para la extracción de agua se solicitó la donación de ese terreno. Entonces, este pozo, de acuerdo a información de la misma empresa, tiene un volumen anual de extracción de 946.080 metros cúbicos, lo que equivale a 2.592.000 litros diarios, que es lo que tiene autorizado extraer ese pozo. Información pública disponible en el portal de datos abiertos del gobierno señala que en el 2022 en el pueblo de Joco existía un consumo promedio de 601.118 metros cúbicos al año. Es decir, el volumen de extracción del pozo supera en más de 300.000 metros cúbicos el consumo total que existía en pueblo de Joco antes de la construcción del megaproyecto inmobiliario. Entonces, Mítica no solamente se abastece de ese pozo, que tiene ese pozo. El pueblo de Joco se abastece también de otro pozo cercano de otra colonia, que son dos, digamos, que genera esa doble afectación, por así decirlo.
Pero si ustedes van en la madrugada o de diversas horas del día, pero principalmente en la noche, hay decenas de pipas de agua formadas a la entrada de Mítica. Hasta el momento yo no sé de dónde se extrae, puede ser de cualquiera de los pozos de esta ciudad o del Estado de México. O sea, el agua que tiene autorizada para Mítica en el pozo que le dieron para ellos no es suficiente. Están las pipas todo el tiempo, todos los días. También alguna vez vi un reportaje del Reforma, no sé, 2016, 2017, que dice que también en la madrugada sobre el paseo de la Reforma es muy común ver a pipas de agua formadas que están abasteciendo a los grandes desarrollos de Reforma. Bueno, incluso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también se abastece por medio de pipas, en gran medida. Entonces, Mítica, pozo que le permitieron perforar a un lado, otro pozo que ya abastecía la colonia de Joco, todos los pozos que saca agua de ahí, pero además los datos oficiales es que Joco se abastece también en una menor medida del sistema Lerma-Cutzamala. Entonces Mítica también chupa agua de ahí, y el sistema Lerma-Cutzamala fue construido afectando a las comunidades indígenas mazahuas del Estado de México. Entonces, la afectación de Mítica es una afectación sobre la región hidropolitana. O sea, no solamente afecta a los habitantes cercanos, sino en términos hídricos a todo un conglomerado de habitantes que están ubicados en las distintas fuentes de agua de las que se abastece Joco. Y este es un caso simbólico, emblemático, pero pues realmente la realidad existe en otras partes de la ciudad. Me quedan 5 minutos, me voy a ir un poquito más rápido con el tema de las concesiones. Nada más mencionar del 2012 al 2022, que yo me quedé en 2022 para hacer la investigación. El sector inmobiliario, me refiero a los grandes edificios, torres de condominios, etcétera, ¿no? Aquí no estoy haciendo caso de las embotelladoras, de las cerveceras, sino nada más lo que son de plazas comerciales o viviendas o oficinas. Obtuvo 14 concesiones para la explotación de aguas subterráneas, de un total de 31. El total para el sector inmobiliario es poquito más de la mitad del volumen total concesionado para todos los rubros, para toda la industria, solamente para el sector inmobiliario. Entonces hay muchos megaproyectos inmobiliarios que tienen su propio pozo, pero ya no como los de Mítica, que es un pozo que es formalmente del SACMEX, o sea que lo administra el gobierno, pero beneficia a Mítica. Eso sería acaparamiento en las categorías que les propuse al inicio. El agua no está privatizada, pero beneficia un particular. En las concesiones es distinto. En las concesiones se le otorga un título al inmobiliario, al privado, para que pueda utilizar ciertos derechos de agua, o sea, para que pueda extraer cierto número de agua. Y esos derechos, ese inmobiliario los puede vender a otros inmobiliarios, otros empresarios en otras partes del país incluso. La ley de aguas nacionales vigente permite algo que se llama los bancos de agua, es decir, que los derechos de agua se pueden transmitir, se pueden vender, se pueden comprar en todo el país. Una persona puede comprar una concesión en el norte, en el sur, venderla, etc., ¿no? Entonces, cuando se dan las concesiones, eso permite que el privado haga su propio pozo y que él mismo pues, tenga control de él. Solamente, supuestamente, con agua está obligado a revisar que no se exceda del volumen de agua permitido, pero pues, realmente no hay esa medición, ¿no? Entonces, a veces se puede pasar y no pasa nada. Entonces, estos inmobiliarios que estoy mencionando aquí, que es Torre Monet, Torre Reforma Colón, el conjunto Estadio Azteca, que era un megaproyecto que se quería hacer, ahora Azcárraga tiene problemas legales, está casi como prófugo de la justicia, pero bueno, o sea, varios megaproyectos inmobiliarios tienen su propio pozo de agua, o sea, ya no es administrado por SACMEX, sino por ellos mismos, ¿no? Y el volumen total de esto en metros cúbicos son estos 3.647.000 metros cúbicos, lo cual también sería suficiente, o sea, estamos hablando de que son poquitos proyectos inmobiliarios
14, pero son suficientes para abastecer a miles de personas en la ciudad. Es decir, el agua está acaparada. Bueno, aquí el análisis era sobre el caso de Santa Úrsula Cuapa, porque ahí se quería hacer un megaproyecto en el contexto del Mundial de Fútbol. Y querían hacer ahí una plaza comercial y demás, y eso llevó a que Televisa comprara derechos de agua de un pozo en Huixquilucan para hacer un pozo en la Ciudad de México. Que eso es algo que me faltó comentarles, ahorita con eso voy cerrando. O sea, ¿cómo se hace para saltarse la veda, ¿no? Ya habíamos hablado que hay una prohibición de alumbrar nuevos pozos. Entonces, aquí partimos del concepto de agua de papel. O sea, existe el agua real, pues la que tomamos, la que sacamos del subsuelo, y con agua conoce algo. Ellos no lo llaman así, pero hay investigadores como Adrián, que nos fue su apellido, que le llama el agua de papel. O sea, lo que hace con agua es decirle a los privados, pues mira, ya este pozo en esta parte de la ciudad ya se agotó, ya no sale más agua, o en otra parte de la ciudad, o puede ser incluso del país, pero principalmente de la ciudad. Entonces, cuando SACMEX quiere abrir un nuevo pozo, toma el nombre, o sea, el nombre por eso de papel, el documento, el formal, toma el nombre de un pozo agotado, lo traslada hacia el pozo donde quieren hacerlo, y entonces con esos SACMEX y con agua dicen, no es un nuevo pozo, era el mismo que ya se había agotado, pero estamos cambiando el nombre para acá. O sea, obviamente es otro pozo, o sea, eso es evidente, pero el Conagua tiene esta idea de que no es un nuevo pozo, sino que es el mismo, porque está transfiriendo el agua de papel de un pozo a otro. Por eso en Periférico pueden ver sobre la avenida hay varios pozos, y el pozo no se llama Periférico, muchos se llaman Tlaxcaltemalco o Xotepingo, o tienen otros nombres de otras colonias o otros pueblos que no son los de ahí, porque se transfirió el título, la concesión, el documento legal se transfirió a otro. Entonces, bueno, Televisa compra un pozo en Huixquilucan, el título, los derechos, los traslada para acá, con la intención de hacer este megaproyecto. Hubo oposición vecinal, hubo movimiento, movilización del pueblo de Santa Úrsula Cuapa, que, bueno, con esto voy cerrando con esta historia de Santa Úrsula Cuapa porque es muy interesante. Ustedes conocen el Estadio Azteca, ¿no? Pero estoy seguro que a lo mejor no muchos saben que el Estadio Azteca, que la cancha del Estadio Azteca está construida sobre uno de los tantos manantiales que había en el pueblo de Santa Úrsula Cuapa, ¿no? Y así lo recuerdan los habitantes. Por eso también hay un mercado en Santa Úrsula que se llama el Mercado de los Pescaditos, y no es nada más así porque sí, sino porque la gente iba a pescar ahí, pues, ¿no? Y bueno, pues yéndonos más cerca, más lejos, Río Churubusco no es el nombre de una avenida, ahí pasaba efectivamente un río hace muchos años, y las compañeras de Coco lo deben de saber, ¿no? Ahí la gente iba a lavar su ropa, iba a convivir, etc. Bueno, entonces el Estadio Azteca es una historia de despojo horrible. Llegaron en la madrugada, todavía la actual autoridad tradicional de Santa Úrsula Cuapa, él nos narra que él era niño cuando se construyó el Azteca. Lo despertaron en la madrugada, sus papás, su familia, le dijeron vámonos, y de repente empiezan a sacar sus cosas, y lo que ven son unos bulldozers que empiezan a destruir todas las casas de ahí para iniciar la construcción del Azteca. Ese fue Uruchurtu, que fue un regente muy mal conocido por hacer ese tipo de cosas en la ciudad, y que por cierto fue tremendamente abucheado. No por eso, pero fue muy abucheado cuando fue me parece el Mundial de Fútbol, y por eso ya no estuvo en su cargo. No me acuerdo si fue el Mundial o las Olimpiadas, pero bueno, alguno de los dos. Entonces el Azteca, bueno, tiene esta historia de despojo, y querían continuar esa historia de despojo con la construcción de este pozo. Al final este proyecto no se llevó a cabo, tanto por la oposición vecinal como por estos problemas legales que tiene Azteca, Emilia Azcárraga con la FIFA. Están siendo investigados por corrupción, por hacer sobornos para las transmisiones de los partidos del Mundial, etc. Pero bueno, lo que tratábamos de mostrar con esta investigación de este pozo es, pues, por una parte, esta forma tan
flexible que tiene con agua, de transferir el agua de un lado a otro, y de cómo se iba a continuar este saqueo de agua sobre el pueblo de Santa Úrsula 4, que lleva así pocos manantiales, ahora de su acuífero. Esa concesión sigue vigente, o sea, Televisa todavía tiene esa concesión de agua. Lo que ellos dicen públicamente es que ese pozo ya está en operación, pero que le están dando el agua a los habitantes cercanos. No hay forma de comprobarlo, pero es lo que dicen públicamente. Entonces, nada más para concluir, la gestión del agua potable en la Ciudad de México está inmersa en procesos de acaparamiento, privatización y mercantilización. El sector inmobiliario en la ciudad no requiere privatizar el agua, o sea, a nivel nacional, en el mundo, el coco, digamos, de los movimientos sociales es la privatización. En la Ciudad de México no. Incluso hay un testimonio de que en tiempos de Porfirio Díaz se discutió el tema de los privados en la gestión del agua, y el mismo gobierno de Porfirio Díaz dijo que no era una buena idea darle a los privados el agua. Es decir, hay una tradición histórica política de no privatizar el agua en la ciudad. En la Constitución de la Ciudad de México está prohibida la privatización, en la ley de aguas también, la ley ambiental, pero que no se privatice no significa que los inmobiliarios no hagan acceso del agua, no hagan acceso prioritario al agua y que definan hacia dónde se va el agua, ¿no? De hecho, en términos racionales, desde la racionalidad empresarial, pues es mejor que el Estado haga todo. O sea, si hubiera un privado, ellos a lo mejor subirían los precios y demás, pero aquí el Estado le regala el agua barata a los inmobiliarios sin mayores trámites para que lo utilicen en sus megaproyectos. Las medidas de mitigación implementadas para la mejora de infraestructura son discriminatorias, en tanto que los beneficios a la población surgen cuando llegan proyectos de otro nivel socioeconómico. Es decir, el SACMEX, con este proyecto de la Azteca, a la gente de Santa Úrsula le decía no, pero está bien, déjenlo pasar, porque ellos van a pagar las mejoras de la infraestructura, las tuberías y demás. Pero la pregunta que surge ahí, estuvimos, la gente de Santa Úrsula, que pueden decir, bueno, tenemos 50 años con un mal suministro de agua, y es hasta que viene una plaza comercial que no es para nosotros en sentido estricto, es cuando me vienen a hacer las mejoras, pues eso es discriminación, propiamente. A las consecuencias que se suelen atribuir la construcción de grandes proyectos, como la gentrificación, etc., se le puede agregar el acaparamiento de líquido. Otra conclusión, las autoridades administrativas siempre parten de esta lógica productivista, es decir, perforar más pozos, no importa, nos hundimos, de dónde las sacamos, el punto es sacar más agua. Se parte de la idea de que el agua es infinita y que todos tienen derecho por igual al suministro sin advertir los consumos diferenciados. Las políticas públicas parten de esta dimensión de disponibilidad, accesibilidad, pero no se atienden las dimensiones de poder inmersas en las asimetrías e inequidades. Es decir, muchas veces cuando se plantean las soluciones al problema de agua se dice, bueno, vamos a traer agua de otra cuenca, vamos a perforar más pozos, porque ya no hay agua, porque el agua es escasa, entonces tenemos que traer más agua, tenemos que hacer obras de infraestructura para que haya más agua. Es como, ok, está bien, pero ¿a quién va a beneficiar esas obras de infraestructura? Históricamente las obras de infraestructura han beneficiado a ciertos sectores y excluido a otros. Entonces la pregunta no es unilateral, no es nada más decir, no hay agua, infraestructura. No, es no hay agua y ¿para quién va a servir esa infraestructura? Es la pregunta que nos debemos hacer siempre. ¿Para quién sirven estas obras? ¿A quién están beneficiando? ¿Y a quién están excluyendo de esos beneficios? Bueno, yo creo que ya con eso lo terminaré. Gracias. Antes de pasar a las preguntas y a las participaciones, queremos saludar a las y los integrantes del Frente de Pueblos de la Náhuatl que están aquí presentes. Y bueno, ahora sí abrimos las participaciones, preguntas.
igual yo quisiera entender cómo es que podemos incluir a la ecología, nosotros como economistas que vamos a hacer en un futuro, llevarlo como materia y llevarlo también a la práctica. Y si realmente existe este balance entre entender que puede favorecer tanto al productor como al consumidor, ¿no? Que no sea simplemente una ventaja para un productor y así obtener más recursos hacia él. ¿De qué manera se puede manejar la ecología para nosotros los economistas en un futuro? ¿Alguien más? Sí, bueno, se supone que estamos en un gobierno de izquierda, entonces sí me gustaría saber si a partir de cuando entra AMLO al poder y en este caso Claudia Sheinbaum y en la Ciudad de México, Clara Brugada, ¿hay cambios en relación a estas posiciones o seguimos en la misma tesitura de despojo, acaparamiento y mercantilización? Bueno, ahí me gustaría nada más señalar que ahora que fue lo de la campaña electoral para el jefe de gobierno, Salomón Chertorivsky sí propuso hacer toda una rehabilitación o reestructuración del sistema de aguas y de acueductos. Sin embargo, ahora que ya sabemos que está Clara Brugada, mi pregunta es si hay alguna propuesta de política pública para la Ciudad de México respecto a ese tema. En este tema legal de política, ¿hay algún antecedente con otros megaproyectos ya? Si sí, ¿se ha logrado algo realmente o únicamente se han quedado como negociaciones o pactos o algo así? ¿En qué, perdón? Negociaciones, pactos o se ha distribuido de otra forma el agua. Cerramos con esta para Sí. Sí, Bueno, solo preguntar qué tipo de exigencias o propuestas son las que piden al sector público que sin duda se ve que no cumplen y a veces ni siquiera son llevadas a las entidades competentes y cómo son abordadas para que ustedes pidan la menor influencia o afección a este tipo de problemas en los pueblos principalmente afectados, en este caso de la Nahua. Sí, pues en relación al primer punto, yo haría la invitación de que justamente se acercaran a los fundamentos de la economía ecológica de Joan Martínez Alier. Creo que les podría dar un enfoque muy interesante, muy complementario a la economía clásica, que digamos oculta o esconde las relaciones ambientales que son necesarias para los procesos de oferta y demanda, ¿no? Que son lo principal en la economía clásica. Y justamente cuando entramos al ámbito de la economía ecológica, nos damos cuenta de una u otra forma del costo real de las cosas, pues, del impacto ambiental que tiene cada una de ellas y cuál es su costo verdadero y qué afectaciones producen en las personas. O sea, ¿cuál es la forma de lograr un balance? Es a través de bueno, yo creo que tiene que ver con la democratización. Ya no me dio tiempo de comentarlo, pero con la planificación democrática. Es decir, en el tema del agua, la participación de los pueblos, de la ciudadanía, de la gente en general, en los temas del agua está unificada. El sistema de aguas de la Ciudad de México toma sus decisiones de forma unilateral sobre a quién se le entrega el agua y a quién no. Y tampoco hay una definición democrática sobre los usos prioritarios del agua, ¿no? O sobre los usos urbanos que existen en una ciudad. Por mucho que un privado sea el propietario de un terreno,
creo que debería ser sujeto a decisión democrática si realmente esa obra inmobiliaria debería llevarse a cabo. O sea, si la ciudad requiere otra plaza comercial, es una decisión que no solamente le corresponde al propietario, sino que le corresponde a todos los habitantes de la ciudad. Tiene que ver con la determinación de los usos de suelo, de la determinación de los usos del agua, de las prioridades en el consumo. Entonces, como estamos borrados por completo el sistema de aguas de la Ciudad de México, junto con los empresarios toman las decisiones, creo que empezar por ahí sería muy importante. O sea, las propuestas que tiendan a la democratización, a que la gente participe en ese tipo de decisiones. Yo le he estado dando vueltas a eso, a esa democracia ambiental, en el sentido de que solamente pensamos la democracia en términos políticos, o sea, votamos por un gobernante, votamos, hay algunas propuestas participativas, de presupuesto participativo, etcétera, pero una democracia ambiental en el sentido de que podamos participar en la definición de las políticas ambientales o que lo que afecta a nuestro entorno, pues está borrado. La circulación de tantos santos de la ciudad que producen contaminación ambiental, eso es igual de importante que la participación política clásica. Pues. Entonces, bueno, para mí a la pregunta tiene que ver con la democratización y creo que acercarse a la economía ecológica podría ser algo importante. Ahora, preguntaban sobre, bueno, junto a estas dos, que es un gobierno de izquierda y propuestas de Clara Brugada. El régimen legal es el mismo, o sea, eso no ha cambiado. La ley de aguas nacionales ha habido, pues hay una organización social que ha propuesto cambiar la ley de aguas, que hay una iniciativa ciudadana de ley general de aguas para acabar con el régimen de concesiones, pero eso no, o sea, ni el Congreso, que en su momento fue de mayoría de Morena y solo requerían mayoría simple para aprobar esta ley de aguas, no lo hicieron. Y tampoco parece ser que sea una prioridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum modificar las leyes que permiten, que son leyes salinistas además. Digamos que un gobierno que se presenta a sí mismo como tan antineoliberal es un poco contradictorio que se mantenga también una ley tan salinista que surgió en el 92, que es la ley de aguas nacionales. Entonces, en ese sentido, el régimen legal no ha cambiado, no hay pistas de que vaya a cambiar con Claudia Sheinbaum, aunque ya tenga la mayoría calificada incluso, tampoco. Creo que en ese sentido, el hecho de tener la mayoría calificada, tener las alcaldías, tener el Congreso local, etcétera, da pie a que los movimientos sociales exijan que ya no hay pretextos, pues. Antes podrían decir, pues es que no nos dan los votos, etcétera. Tienen todo el poder y pronto también el poder, en buena medida, una modificación sustancial del poder judicial. Entonces, digamos, solamente estaría en su voluntad hacerlo, pues. Si no lo hacen, pues ellos ya son los únicos responsables de no modificar el régimen de privatización y mercantilización que existe en la Ciudad de México y en el país. Con Clara Brugada, pues, propuestas respecto al sector privado no hay. Hay propuestas para mejorar el suministro de agua en general y propuestas para los más pobres. Tiene esta propuesta de garrafones a 7 pesos, que es cuestionable. Podría ser aceptable si fuera una medida estrictamente extraordinaria con un periodo de tiempo muy definido en lo que se modifica la infraestructura hidráulica para abastecer de agua a las zonas que más les haga falta, pero no es una propuesta viable, es una propuesta costosa que produce impactos ecológicos, ambientales, también de salud y que pues, debería reconsiderarse. Pero relación de modificación con el sector privado no hay propuestas de lo de Clara Brugada. Exigencias al sector público que tenemos, pues tienen que ver con eso: eliminar el régimen de concesiones, modificar la forma en la que se dan los dictámenes de factibilidad. Otra propuesta que tenemos es los consumos máximos. En la Ciudad de México, entre más se consume agua,
los privados están obligados a pagar más. Pero como tienen más dinero, pues lo pueden hacer. Entonces nosotros estamos planteando una propuesta un poco más radical, que es que debería haber consumos máximos, es decir, que a partir de cierto consumo debería cerrarse la llave de agua a ciertos sectores, porque eso está poniendo en riesgo no solamente el consumo de agua personal, sino la subsistencia de la ciudad por el tema de los hundimientos. Hay estudios recientes, 2017 me parece, que señalan que ya no hay vuelta atrás al hundimiento, ya no se puede corregir el hundimiento de la ciudad, no es un hecho irreversible y acelerarlo pues es un poco suicidio. Entonces sí, el tema de los consumos máximos es una propuesta que nosotros estamos planteando, y antecedentes además de Mítica, pues digamos que los pueblos, las colonias populares, la gente se ha organizado y se ha detenido ciertos proyectos, ¿no? Por ejemplo, este de la Azteca se detuvo la construcción, el pozo sigue, hay un amparo en curso para anular esa concesión, pero digamos que sí ha habido triunfos de la gente, pero en proyectos concretos. Que logremos modificar el régimen de gestión del agua en su totalidad, estamos muy lejos. Hay experiencias, hay pueblos originarios que tienen comisiones del agua, en San Mateo Tlaltenango, en San Lorenzo Acupilco y en San Lucas Ochimanca tienen comisiones del agua que trabajan de forma cercana al sistema de agua de la Ciudad de México para definir las obras de infraestructura y demás. Hacen faenas, cuidan sus manantiales, etc. Y eso es lo más avanzado que hay actualmente en la ciudad. Entonces, sí es una tarea pendiente organizativa avanzar en el tema de la democracia ambiental y en la organización ambiental de la sociedad de la Ciudad de México. Sería eso.